por favor. Gracias. Gracias, maestro. Estimados alumnos, ustedes también tengan muy buenas tardes. Hoy vamos a empezar una retahíla de temas interesantes a efectos de que ingreses en la universidad. Vamos a estudiar el tema de la evolución de la lengua española, un tema que, por cierto, tiene correlato con lo que es el momento histórico indistinto por la que ha pasado la lengua para que se confeccione y se considere como tal. Tema, por cierto, casi recurrente en el examen de admisión. Gracias por esos saludos visográficos a través del chat y sin mayores preámbulos, vamos al material, ¿sí? Vamos a ver. Historia de la lengua española. Muy bien. La lengua española, para que se constituya como tal, Berenice, Ariana y compañeros, para que la lengua española se consolide como tal, tuvo que pasar por 3 periodos. Por favor, tomando nota mental, porque luego les voy a preguntar a ustedes por el chat. Tuvo que pasar por las siguientes etapas o periodos. Sustrato lingüístico, ahí está el punto 1, lo estás viendo. Estrato lingüístico y superestrato lingüístico. Así que tenemos sustrato, estrato y superestrato, 3 periodos debidamente definidos, lo suficiente como para que el lector no los confundas. Entonces, repito, sustrato, estrato y superestrato. Empecemos por el sustrato lingüístico. Esta etapa abarca desde el quinto milenio antes de Cristo hasta el siglo III también antes de Cristo. Y antes de leer lo que está en el PPT, pues te comento que hace ya varios milenios, pueblos procedentes de lo que ahora es Irlanda, Gran Bretaña y Francia, llegaron a la península ibérica, ¿correcto? Entonces, estos pueblos son aquellos que introdujeron en la península ibérica a la par lo que nosotros denominamos a las lenguas prerromanas primitivas. Recuérdate que antes que estos pueblos procedentes de Irlanda, Gran Bretaña y Francia llegaran a establecerse en la península estaba, entre comillas, vacía. Por lo tanto, es correcto decir que estos pueblos introdujeron a la par lenguas prerromanas primitivas. ¿Qué significa esto de lenguas prerromanas primitivas, oriundas, nativas? Que fueron las primeras lenguas que se albergaron y se manifestaron en la península ibérica, que con el tiempo llegó a ser España, ¿correcto? Y bueno, una vez que se asentaron en la península estos pueblos, y una vez que a la par, como dije, hablaron sus lenguas, se fueron confeccionando poquito a poco el íbero, el tarteso, el ligur y el vasco. Repito, se consolidaron el íbero, el tarteso, el ligur y el vasco. Son primitivos porque antes de estas lenguas y sus respectivos pueblos, la península ibérica, que ahora se llama España, estaba despoblado, estaba vacío. ¿Y por qué se les llama prerromanas? Porque se rebelaron antes que los romanos pues llegaran a la península. Entonces, ante la pregunta eventual del examen de admisión, ¿cuáles son las lenguas prerromanas primitivas? Ah, bueno, el íbero, el tarbeso, el ligur y el vasco, que son deducibles
de otras tantas lenguas y de otros tantos pueblos provenientes de lo que ahora vendría a ser Irlanda, Gran Bretaña y Francia, lo que sucedió más o menos aproximadamente hace 2500 a 3000 años antes de Cristo. Muy bien. Como bien sabrás, cuando los pueblos, sus lenguas y otros aportes culturales se asientan en un determinado lugar, gestan lo que se llama relaciones sociales de producción y comercialización. Y de pronto estos establecimientos despertaron el interés de otros tantos pueblos que llegaron pues para comercializar con estos pueblos primeros, ¿verdad? Entonces, poco a poco se gesta, llegan, se consolidan las lenguas prerromanas no primitivas, promovidos seguramente por el comercio, y es así como llega a la península ibérica el celta, el griego, el fenicio y el cartaginés. Se les denomina no primitivos porque no pertenecen a la primera hornada de lengua, sino a la segunda, seguramente por efectos del comercio con estos primeros pueblos primitivos. Y se les refiere que son prerromanas porque también se hablaron antes que lleguen los romanos. Entonces, estas lenguas se fueron procesando autónomamente y, por cierto, predominó el íbero, ¿sí? El íbero predominó como lengua prerromana primitiva y el cartaginés como lengua prerromana no primitiva. Hay aportes lingüísticos de esa época. Del íbero, por ejemplo, ha llegado hasta ahora términos como vega, izquierdo, perro y guijarro. Del ligur, Toledo, Tarascón y Oruzco. Incrementaría yo ahí Taranco, Tarazona, que son en buena cuenta apellidos, ¿verdad? Y del tarteso, Andalucía y Lucía. Del fenicio, Cádiz y Málaga. Málaga, que también es un apellido harto conocido en nuestra sociedad, y del griego, el aporte de Rosa y Barcelona. Y por cierto, del cartaginés, Hispania. Recuérdate que el primer nombre que se denominó a esa península fue con el nombre de Península Ibérica en consideración a los íberos, pero luego los cartagineses, grandes militares y comerciantes, influyeron de modo tal que esa península se fue llamando poco a poco Hispania. Cuenta la historia que en algún momento los tripulantes de un barco tenían tanta, pero tanta hambre que famélicos ya no sabían cómo llegar a la costa ibérica. Y de pronto por ahí alguien, porque sencillamente en los depósitos se había acabado los alimentos en el almacén, y sencillamente alguien dijo, Espanija, 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 y Espanija, Espanija, Espanija se convirtió en Hispania, pero termino de contarte esta historia. Espanija es tierra de conejos. De pronto pues encallaron, anclaron en la costa ibérica y cazaron cuanto conejo había, los empalaron y se los comieron para saciar la sed que tenían de días estos cartagineses. Empero lo que habían comido en buena o en mala cuenta no eran conejos, sino eran ratas de campo, las famosas vizcachas. Pero en fin, en consideración a esta anécdota, y esta historia corrió como reguero de pólvora, a la península ibérica se la denominó Hispania. ¿Correcto? Todo ello lo que corresponde al sustrato lingüístico. Cuidado con el examen. Entonces, ahora sí leemos el PPT. La etapa del sustrato lingüístico empieza en el quinto milenio antes de Cristo y dura hasta el siglo III antes de Cristo. Leemos juntos, después de haber hecho este comentario. Hecho histórico: diversos pueblos llegaron desde regiones mediterráneas situadas más al este y al este y otros en Europa occidental. Lo que ahora vendría a ser Irlanda, Gran Bretaña y Francia, quienes crearon la gran cultura megalítica. Bueno, estos pueblos, correcto, llegaron, se establecieron y a la par también llevaron sus lenguas que devino en el íbero, tarteso, liguro y vasco, que son lenguas prerromanas primitivas. Primitivas porque fueron las primeras que se hablaron en la península, y prerromanas porque llegaron antes pues que los romanos. Pero producto de las relaciones sociales de producción y comercialización, luego llegaron otros tantos pueblos, ¿verdad? O otros tantos, en todo caso, pobladores, celtas, griegos, fenicios y cartagineses, que trajeron también a la par sus lenguas prerromanas no primitivas. No primitivas porque pertenecen en realidad a una segunda hornada.
y prerromanas, ¿cierto? Porque estas lenguas se hablaron antes que llegan los romanos, que luego te vas a enterar, generaron todo un sistema lingüístico. Estas lenguas, tanto las primitivas como las no primitivas, pero prerromanas al fin y al cabo, los dos grupos, se procesaron y se perfeccionaron autónomamente con predominio del íbero como lengua prerromana primitiva, y falta ahí como lengua prerromana no primitiva el cartaginés. Aquí tenemos los aportes que yo acabo de referir. Muy bien, todo iba marchando, como dice la abuelita, viento popa, hasta que de pronto los romanos irrumpieron, irrumpieron de modo tal que trajeron su lengua, el latín, pero eso en realidad ya no pertenece a este periodo o etapa, sustrato lingüístico, sino al estrato lingüístico. ¿Qué sucedió en el siglo III antes de Cristo? Veamos, estimados alumnos. El estrato lingüístico es la etapa de dominación romana y abarca desde el siglo III antes de Cristo hasta el siglo V después de Cristo. El cisma del cual te hablaba lo produjo Escipión. Escipión, general romano, con la soldadesca, invade Iberia, que en buena cuenta ya se denominaba Hispania, ¿no? Por influencia del cartaginés. Y casualmente les vence a estos, correcto, que eran el brazo armado de estos pueblos preromanos, en el año 218 antes de Cristo. Bueno, te comento para luego leer, ¿no? Sucede que en el año 218 antes de Cristo, el romanos, la soldadesca, siempre acompañado por sus financistas, los comerciantes llegaron y a la par llegaron con el latín, pero el latín vulgar, el sermo rusticus, porque el sermo eruditus o el latín urbano, correcto, sencillamente no dejaba de hablarse en la metrópoli romana, y este latín urbano, eruditus, sermo eruditus, lo hablaban pues en la metrópoli romana los patricios, los aristócratas y los sacerdotes, y los que extramuros tenían que viajar largo trecho para conquistar tierras lejanas eran los soldados con sus financistas, los comerciantes, pero ese latín de esta gente, de la soldadesca y de los comerciantes, ya no era el latín urbano, el latín eruditus, el sermo eruditus, era más bien el latín vulgar, el sermo rusticus. Y vulgar pues porque no era pues el que casualmente hablaban los aristócratas, los patricios y los sacerdotes por un lado, y dos, como tú te imaginarás, si tú viajas extramuros y no viajas 2, 3, sino 5, 10 años, en realidad el latín, que de por sí es vulgar, tiende a ¿qué? Tiende a dialectizarse, entonces aún se convierte en más vulgar, en más rústico, porque se aparta de la normatividad establecida para el latín, ¿correcto? Entonces, lo que llega en el año 218 antes de Cristo con Escipión es el latín vulgar. Entonces, es el dialecto vulgar del latín. Pero como el profesor debe enseñar completivamente, yo quisiera con tu consentimiento ir un poco a antaño. El latín vulgar y el latín erudito son deducibles del viejo latín, que finalmente es la lengua, el latín como tal, stricto sensu como tal, que es una lengua que pertenece a la familia lingüística del europeo. Es menester enseñarle al alumno este antecedente para que entienda cabalmente el tema. El latín, del que se genera el latín erudito y el latín vulgar, el latín procede de la familia lingüística del indoeuropeo. Entonces, ahora te voy a hablar al revés. De la familia lingüística del indoeuropeo se genera el latín, se genera el griego, se genera el germano, se genera el celta, se genera el eslavo, se genera el báltico y el índico, ¿cierto? Ya, del latín
se produce, ya lo he dicho varias veces, el latín eruditus y el latín rusticus. Eh, de esa familia lingüística del indoeuropeo, para hacer una clase completiva, también se genera, lo acabo de decir, el griego, pero también el germánico, y del germánico sale lo que conocemos como el inglés y el alemán, además del holandés y el sueco. Y del celta sale el galés y el gálico, y del eslavo sale el ruso, el polaco y el checo. Y por cierto, lenguas bálticas que están en franca extinción hoy en día, y las lenguas índicas. Pero no te creas que la familia lingüística del indoeuropeo es la única raíz en Europa, por si acaso. Hay otras raíces, otras familias lingüísticas, aparte del indoeuropeo. Tenemos al vasco, al finlandés, al estonio, al húngaro, al turco y a otros idiomas rusos que no pertenecen a esta familia. He ido antaño para que conozcas un poquito de dónde sale el latín stricto sensu como tal, porque no vaya a ser que eso venga en el examen. Si eso no viniese, lo que sí o sí te va a venir es cuáles eran los dos latín. Bueno, para culminar, porque ya lo he repetido, el latín eruditus, el de la metrópoli, hablada por los sacerdotes y los patricios, y el latín rusticus, o sermos rústicos, hablado por la soldadesca y por los comerciantes. ¿Correcto? Muy bien. Como comprenderás, y permíteme ahora exponerte y luego leemos, este latín vulgar, ¿sí? Se combinó con las lenguas prerromanas, las que te hablé, no del estrato, sino del sustrato, con las lenguas prerromanas, tanto primitivas como no primitivas. Como diría mi abuelita, mira, tremendo sancochado lingüístico, ¿no? ¿Me estás entendiendo? ¿Ah? El latín vulgar, ni siquiera el eruditus, el vulgar, el sermo rústicos, se combinó en la península ibérica, llamada Hispania, ¿verdad? Se combinó con las lenguas prerromanas primitivas y no primitivas, para no perder la costumbre, las lenguas prerromanas primitivas como el íbero, el ligur, el tarteso y el vasco, y con las lenguas prerromanas no primitivas como el griego y el cartaginés, por ejemplo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, producto de esa combinación, en el estrato lingüístico, en ese periodo, en esa etapa, se gesta el latín hispano, el latín hispano. O sea, mira, ya no estamos hablando ya de latín vulgar, sino de latín hispano, producto de esa combinación de latín vulgar con las lenguas prerromanas primitivas y no primitivas. Y por supuesto, con predominio del latín respecto a lo hispano. Y eso va madurando desde el siglo I. ¿Ah? Y hay aportes de esta época: pan, leche, madre, dueño, ojo, rostro, fuego, oro, aguja, vasija, fuego, montaña, toro, rosa, hay rosa nombre, hay rosa flor, justificar, sabio, enfermo, caudal, golpe, pabellón, Santiago, Seoane, y otras palabras. Pero no te creas que la palabra madre, lo que entendemos, decimos y escribimos madre, es exactamente madre en latín hispano, es mater, sino que ha ido pues sufriendo ciertas modificaciones fonéticas. Correcto, te he dado un ejemplo entonces con madre. Y así, todas esas palabras son palabras que en español lo conocemos de modo tal en la actualidad, pero que en realidad tienen una procedencia, repito, como madre, mater. ¿Estamos de acuerdo? Y todas estas palabras son del latín hispano que, habida cuenta con el tiempo, se fueron, entre comillas, perfeccionando de tal modo que las conocemos hoy de esa manera, ¿sí? Listo, mira, ve, ese es el estrato lingüístico, échenle un vistazo durante un minuto porque vamos a pasar ahora al superestrato lingüístico. Esa es la clase de hoy. Como dice el cantante de cantantes, todo tiene su final, nada dura para siempre. Así como el poder íbero y el poder cartaginés
se sometieron al poder romano. Así el poder romano en el siglo V después de Cristo ya tenía las horas contadas. Los visigodos y posteriormente los árabes irrumpirían en la península hispánica, ¿correcto? Pero todo ello ya pertenece al superestrato lingüístico. Veamos. No se olviden, por cierto, porque esta clase va en paralelo con la cuestión histórica, que fue el general Escipión el que invadió Iberia, por si acaso, eso también viene en el curso de historia. Bueno, superestrato lingüístico. El superestrato lingüístico, que viene a ser la última etapa lingüística, está constituido sistemáticamente por dos etapas. La etapa de dominación visigoda y la etapa de dominación árabe. Entonces, empecemos por la etapa de dominación árabe, que abarca desde el siglo V después de Cristo hasta el siglo VIII después de Cristo. ¿Y qué sucedió? Así como el general Escipión romano llegó en su momento y irrumpió en la península, así, de igual manera, Ataulfo, un general visigodo, ¿cierto?, invade Hispania en el año 414 después de Cristo. Visigodo. Lo que vendría a ser el abuelo de qué? El padre de los germanos y el abuelo de los actuales, pues, alemanes, ¿verdad? Muy bien. Entonces, Ataulfo, con todos estos rubios, repito, padre de los germanes y abuelos de los actuales alemanes, invaden pues la península ibérica, ¿verdad, Camila? Invaden y con ellos también viene su cultura. Pero hay que dejar constancia, Camila, Berenice, que los rubios visigodos no tenían la cultura de los romanos. Doblegaron militarmente a los romanos, pero no tenían la cultura de los romanos, ¿verdad? Y entonces, estos visigodos se romanizaron. ¿Y qué significa que se romanizaron? Desde, casualmente, la gran invasión en el año 414. ¿Qué significa que se romanizaron? Que estos rubios visigodos se adaptaron a las costumbres de la península, que desde ya era producto de una combinación de la cultura romana con los aportes de los prerromanos primitivos y no primitivos, pero básicamente con una tremenda influencia latina, ¿verdad? Entonces se adaptaron a esas formas, ¿ya? ¿Y qué sucede? Que la lengua visigoda, porque ellos han traído su lengua, se combinó con ¿qué? Observa, escucha, mira. La lengua visigoda se combinó con ¿qué? Con el latín hispano. Entonces le hace de otra manera. El visigodo, la lengua de estos rubios, se combinó, mira lo que dice aquí, dice, se combinó con el latín hispano, que desde ya y de por sí era producto de la combinación del latín vulgar con las lenguas prerromanas. O sea, esta es una segunda combinación. Y así es como se gesta el latín español. Entiéndase entonces sintéticamente que el latín español no es sino producto de la combinación del visigodo con el latín hispano. Y el latín hispano no es sino la relación íntima entre el latín vulgar y las lenguas prerromanas, primitivas y no primitivas. Pero ya cuando estamos hablando de latín hispano, a diferencia del latín, el latín es más que el hispano, en este caso sucede que predomina ya un cierto castellano primitivo. Ya, producto de dos combinaciones ya hay un castellano primitivo. Y este castellano primitivo va madurando desde el siglo VII. Evidencias de este latín español, no hispano, el hispano es el previo, del latín español, evidencias de esto son los siguientes aportes: las etimologías de San Leandro y San Lorenzo, los cronicones de Idacio y Viclarense,
y además de germanismos como Rodrigo, Enrique, Matilde, Rosenda, Ropa, Tapa, Guerra, Espía, López y Abolengo. ¿Ah? Todas estas palabras que tú actualmente las conoces y pertenecen a tu léxico, en realidad proceden del latín español o del castellano primitivo, que es la combinación, repito para que quede, del visigodo con el latín hispano, que repito, el latín hispano no es sino la combinación del latín vulgar con prerromanas, ¿entiendes? Entonces el latín español ya es con el aporte visigodo. Ahora, que quede constancia que no es que visigodo López sea López. López ya es lo que tú estás escuchando actualmente, pero en realidad era lupus, 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 que significa lobo. Entonces López, castellano actual viene del latín español el lupus, que significa el lobo. Por eso es que el nombre científico del perro es Canis lupus. Y Rodrigo, por ejemplo, tú escuchas ese término hoy, pero en realidad al chico Rodrigo en el mundo del latín español, al chico este le decían Rodrick, que es roca. Entonces, mira, ahí tenemos pues los aportes de la etapa de dominación visigoda. Está quedando claro, ¿verdad? Pero todo tiene su final, nada dura para siempre. En el superestrato lingüístico se da la segunda etapa, la etapa de dominación árabe. Y así como Escipión brilló con luz propia como general romano y Ataulfo brilló con luz propia como general visigodo, en la etapa de dominación árabe brilló con luz propia Tarij, pero eso ya pertenece a la segunda etapa, la etapa árabe. Por favor, échenle un vistazo de 1 minuto y medio a esta etapa de dominación de los rubios visigodos, primera etapa del superestrato lingüístico. Y me interesa que se aprendan los términos de latín vulgar, de latín hispano, de latín español, todo ello sobre la base de las lenguas prerromanas primitivas y no primitivas. Si queremos estudiar seriamente la historia y la evolución de la lengua española, no tenemos que hacer ningún tipo de reparos porque esto es lo que es lo pertinente. Muy bien, échale un vistazo. Bien, 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 bien. Y ahora viene la etapa de dominación árabe, que abarca desde el siglo 8 después de Cristo hasta el siglo 15 después de Cristo. O sea, quiere decir que los árabes se quedaron más tiempo de lo que se quedaron en su momento los visigodos y los romanos en su momento en la península, que ya se denominaba Hispania, de la que se derivó luego el nombre de España. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, ¿qué sucedió en el año 711? Rodrigo es derrotado por Tarij en Guadalete, Ojanda, y con los árabes llegaron bastantes aportes culturales, entre tantas es su lengua. Pero a diferencia de los visigodos que se romanizaron, los árabes no se hispanizaron, ni los hispanos tampoco se convirtieron en árabes, tampoco se convirtieron en arábigos, correcto. Es más, les voy a comentar que tremendas parcelas eran de dominación árabe, pero otras tantas parcelas territoriales fueron autónomas de los hispanos. Pero acá todavía hay mucho por comentar. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, tuvieron cierta autonomía, ello no implica que dejaron de una u otra manera de relacionarse. Y sucede que, ¿qué es lo que coadyuva lingüísticamente aquí? Lo mozárabe. Te leo. Los cristianos, los mozárabes, mantuvieron su fe incluido en zona árabe, o sea, en zona de dominación árabe, los cristianos mantuvieron su fe.
no se quebrantó su fe. Correcto, muy bien, denominada al-andaluz. Y adaptaron la lengua árabe, estos cristianos que mantuvieron su fe en zona árabe, adoptaron la lengua árabe al proceso de castellanización, o sea, aprovecharon al árabe, aprovecharon el aporte de esa lengua, ¿no? Entonces, te leo, adaptaron esta lengua, el árabe, al proceso de castellanización que procedía de los reinos cristianos, específicamente del condado de Castilla. ¿Estás entendiendo, verdad? Otra vez, la parcela árabe, la parcela hispana, correcto, cada uno mantuvo su cultura, pero en buena cuenta los árabes que vienen de otro lado se habían establecido en la península. O sea, eso no era poca cosa. Entonces los cristianos que vivían en la zona árabe mantuvieron su fe religiosa, y de manera inteligente aprovecharon el árabe al proceso de castellanización, ¿correcto? Y ustedes dirán, ¿no? ¿Y cómo estos chicos cristianos que mantuvieron su fe en zona árabe aprovecharon el árabe para el proceso de castellanización? ¿De dónde venía el proceso de castellanización? Obviamente no era de la zona árabe, era de la zona de preponderancia hispana, y básicamente de una zona llamada Castilla, del condado de Castilla, en la que se mantuvo las influencias de los rubios visigodos, las influencias visigóticas. Y te voy a contar, y que por eso se llama castellano culturalmente, ¿no? Que en Castilla había una zona que se llamaba Cantabria, que paso a explicarte. En Castilla, una zona totalmente hispana, nada de árabe, había una zona que se llamaba Cantabria, que viene a ser zona de castillos. En estos castillos vivían familias poderosas, no romanas, por cierto, sino lo que hemos estudiado previamente, familias visigodas, pero romanizadas. Evidentemente, estos visigodos en esa zona hablaban lo que ya hemos estudiado hace un rato, el visigodo, los poderosos, ¿ah? O el latín, y en menor cuenta el latín español. Estamos de acuerdo, pero nunca el árabe. Ellos no hablaban desde ningún punto de vista el árabe, ni les interesaba. Y eso en la zona hispana. Correcto, muy bien. Pero ¿qué pasaba en Cantabria? Que la gente que trabajaba para estos ricos sí hablaban intensamente el latín español, correcto, porque si no, no lo hubiéramos comentado. Pero los ricos no hablaban mucho latín español, hablaban más bien el visigodo o el latín porque se habían romanizado. ¿Estamos de acuerdo? Pero al cabo de una, dos o tres generaciones, estos ricos tenían necesariamente que hablar esta nueva lengua del latín español, porque era menester dominarlos en su propia lengua, de modo tal que al cabo de dos o tres generaciones, los nietos de estos ricos visigodos romanizados, que hablaban el visigodo latín, sí o sí tenían que hablar, correcto, el latín español. ¿Me estás entendiendo? O sea, el castellano, ¿qué? El castellano primitivo. Me voy a salir 2 minutos del tema, es como acá en el Perú. Los grandes hacendados ayacuchanos y ancachinos que hablaban español tenían necesariamente, y esto está en los reportes históricos y en los textos incluso de Reguedas, tenían que hablar necesariamente el quechua para que puedan dominar con su propia lengua al pueblo. Entonces estos rubios visigodos romanizados que hablaban el visigodo o el romano y en menor cuantía el latín español, tenían sí o sí que hablar el latín español. Este latín español del pueblo es el que llega a los mozárabes. ¿Y qué hacen los mozárabes? Aprovechan el árabe para que se dé una tercera y consolidada combinación, el árabe con las dos combinaciones anteriores. ¡Wow! El castellano ya estaba adquiriendo forma propia, ya estaba adquiriendo forma propia porque ahora lo hablaban hasta los ricos. Entonces, el latín español, con la combinación con lo
con la lengua árabe deviene ya en una lengua casi autónoma, en una lengua romance, románica o neolatina. Ya poco a poco se iba gestando una lexicología propia, una morfología definida, una hasta sintaxis más o menos articulada. Pero ese mismo proceso no solamente pasaba con el castellano, sino con otras tantas lenguas a lo largo y ancho de Europa, de modo tal que se podría decir certeramente, correcto, que el castellano en España, el gallego en España, el leonés en España, el navarro aragonés y el catalán son lenguas romances, románicas o neolatinas, porque al fin y al cabo proceden del latín vulgar, que devino, correcto, en latín hispano, en latín español y en castellano primitivo, y las otras tantas lenguas en gallego, en leonés, en navarro, aragonés y en catalán. Eso en España. Pero hay otras lenguas romances, románicas o neolatinas que proceden también del latín, ¿correcto? Sí, pero ya no de latín hispano ni de latín español, porque ya tuvieron su propio proceso. Estoy hablándote del portugués, del francés, del provenzal, del romanche, del retro-romano, del sardo, del italiano, del lapón, hasta del rumano. Recuérdate que Frankenstein es una obra escrita en rumano, y el dálmata, la del perrito, y todo eso desde el siglo IX. Con tantas combinaciones, pues, muchachos, 2 combinaciones. Previo a eso, lenguas preromanas primitivas y no primitivas. Y consecuentemente eso, el árabe, bueno, pues el castellano estaba en plena efervescencia, de modo tal que desde otro punto de vista, además de la efervescencia colectiva, ya había llegado a los estratos de los ricos. Entonces, todo eso como que constituía la justificación perfecta, entre otras razones, para que los hispanos exigieran a gritos ya la expulsión de los árabes. Ahora, el castellano, correcto, ya estaba en situación de ser aprovechada políticamente para gestar esta, entre comillas, liberación. Pero antes de eso, te comento, miren aquí en el PPT, los árabes también dejaron sus aportes. Muchas palabras que se inician con al, es un artículo árabe que se ha ido adheriendo a las raíces, son de procedencia de este mundo, del mundo arábigo. Alcabala, alcohol, alcancía, alcalde, alcaide, y también el sufijo i, como en palabras como carmesí, baladí, marroquí. Tú ves una palabra castellana que termina en i, en realidad procede del árabe. Ahora, no te creas que en árabe suena carmesí, baladí, marroquí, porque fonéticamente se ha ido transformando en lo que conocemos como carmesí, baladí, marroquí, entre otras palabras. Pero en la lengua árabe, pues no suena así. El sufijo sí, pero el resto no. El sufijo sí, pero el resto no, porque el sufijo sí es aporte de arábigo. Muy bien. Y de esa época también tenemos a las jarchas, que eran textos amorosos y más de 4.000 vocablos. Entonces ahí viene una nota interesante. Nuestro léxico heredado está constituido por el latín, el visigodo y el árabe. Dicho desde otro punto de vista, nuestro latín heredado es consecuencia del castellano primitivo, más hacia atrás. Es del latín español, hacia atrás, del latín hispano, más atrás, del latín vulgar, más atrás de los aportes de las lenguas prerromanas, primitivas y no primitivas, más atrás no hay, porque la península estaba deshabitada. Así que, por favor, esto sí viene en el examen. Nuestro léxico heredado está constituido por el latín
que es el estrato, el visigodo, y el árabe, que es por el superestrato. Y claro, no vamos a negar con tremendas influencias de los prerromanos, pero en menor cantidad. Muy bien, ahí está la etapa de dominación árabe. Ahora sí la lengua se va a hermanar con lo político, porque si llegó a los ricos de Cantabria, correcto, entonces ya tenía que llegar al nivel político, que exigía a gritos que los árabes sean expulsados. Entonces, cuando a mí me preguntan cómo se denomina la lengua, castellano o español, yo les tengo que decir que castellano desde el punto de vista cultural, porque te he contado el proceso histórico, y español porque por la RAE, por la Real Academia de la Lengua Española. Empero hay muchos profesores que dicen que se llama español porque es de España. No, no, es tontería. Estamos hablando de la lengua, ¿correcto? La lengua española, ¿correcto? Se llama española en consideración a la RAE, Real Academia de la Lengua Española. Por lo tanto, castellano es un nombre cultural y español es un nombre legal. No es porque sea de España, porque otro profesor podría decirme, momentito, tú no puedes decir porque es en España. ¿Por qué? Porque en España se gestaron otras lenguas románicas o romances que son, ya te dije, el gallego, el leonés, el navarro y el catalán. Entonces, con cuidado, se llama castellano por proceso histórico-cultural y español por la cuestión legal, porque en el año 1713, como vamos a ver después, se crea la Real Academia de la Lengua Española. No porque sea de España, que en realidad sí procede de Castilla, que está sentada en España, pero no respondan, porque es de España, no, porque en España había otras lenguas. Muy bien, listo, muy bien, hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Ahora, más de un alumno me dice, profesor, yo podía aprender esas lenguas romances que proceden al fin y al cabo del latín. Sí. ¿Por qué? Porque todas estas lenguas tienen un solo alfabeto fonológico. Entonces, si estás interesado en ello, tú puedes aprender todas esas lenguas, todas esas lenguas que ves ahí, que son las romances, repito, el gallego, el leonés, el navarro, el catalán en España y fuera de España el portugués, francés, provenzal, romanche, retro-romano, sardo italiano, lapón, rumano y el dálmata. Todas esas lenguas, aunque tú no me creas, lo puedes aprender tan solamente en 5 a 10 años, todas. ¿Por qué? Porque todas esas lenguas, de una u otra manera, son deducibles en lo fonético del alfabeto fonológico. O sea que por lo menos las puedes aprender de 5 a 10 años, las puedes aprender, ¿no? Y las puedes hablar. Ahora, evidentemente que te vas a demorar un poquito más en su sintaxis y en su morfología, pero lo puedes hablar, porque aprender el alfabeto fonológico latino no es difícil, ¿correcto? Ahora, cada lengua actualmente tiene su propio alfabeto fonológico, pero todas estas son deducibles del alfabeto fonológico latino, ¿correcto? Muy bien. Profesor, ¿y el alemán, no, el húngaro? No, 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 no. Esas proceden de otras lenguas que pertenecen, eso sí, con el latín, a la familia lingüística del indoeuropeo, pero esa es harina de otro costal. Muy bien, te decía que ahora sí la lengua va a tener una estrecha relación con lo que es la cuestión política. Y acá miren, observen, del castellano en romance hasta el castellano lengua nacional del Reino de España. Te sigo contando, diviértete. La lucha política por la reconquista, ¿sí? Es decir, expulsar a los árabes, produjo que el castellano romance, ¿correcto? ¿Sí? Sea lengua desde el siglo X. Cuando se toma a Toledo en el año 1085, muchos soldados que estaban con la causa de la reconquista, es decir, con la expulsión de los árabes, ya hablaban el castellano, ¿sí? Ya hablaban el castellano hace rato, romance. Pero para llegar a este castellano romance, que al poco tiempo se convirtió en castellano como tal, todavía hubo un proceso de castellanización que procedo a contarte, porque debemos entender que este proceso de castellanización no solamente se dio de manera oral en los pasillos mismos de la vida citadina, sino también en lo escrito. Entonces, por favor, lean conmigo. En el siglo IX se redacta el Códice de Laudibus Crucis, que es el primer libro manuscrito en castellano rudimentario en forma de poema. El castellano romance ya llegaba a lo emotivo.
a lo emotivo, imagínate tú. ¿Ah? Y tú sabes que lo emotivo es rápidamente expansivo. Y en el siglo IX, correcto, además sucede algo, que se redactan los cartularios de Valpuesta, primeros documentos en algunas palabras en castellano, pero ya no emocional, ya no poético, sino con carácter más bien informativo, tímidamente informativo, pero informativo al fin y al cabo. En el siglo X se redactan las glosas silenses y emilianenses. ¿Y qué hay en estas glosas? Hay las primeras anotaciones marginales en textos religiosos que escribían los clérigos para la feligresía, que no hablaba latín y para que los comprendieran. Te explico un poquito eso. Las misas se hacían en latín. Las misas se hacían en latín. Los visigodos escuchaban la misa en latín. Correcto, los recodos de los latinos también escuchaban las misas en latín. Correcto, ya. Pero ¿qué pasaba? Que las misas se hacían en latín y de espaldas al pueblo, no como lo conocemos ahora. Como comprenderás, mucha gente en el siglo XI ya hablaba castellano romance, ya ni siquiera primitivo, sino que romance, casi autónomo, ¿cierto? Casi autónomamente, perdón. Entonces el que iba a la misa sencillamente no entendía nada, pues. Los curas inteligentes traducían algunas palabritas de estas glosas y en la parte marginal, ¿correcto? En los extremos, los traducían, ponían la palabra en latín, dos puntos, y la traducían a ese castellano romance. Y la gente de una u otra manera, entre comillas, entendía la misa. ¿Me estás entendiendo? Entonces ya este castellano romance había llegado ya no solamente a lo emocional o a lo tímidamente informativo, sino había llegado a la curia. Entonces ya tú ya sabes la historia de siempre. Los curas son el brazo auxiliar del gran poder político, ¿cierto? Y si habían llegado a los curas, no tardaría en llegar a la jerarquía política, ¿cierto? Comprende además que la curia y los clérigos eran los más interesados, por razones obvias, eran los más interesados en que los árabes, entre comillas, se largaran de Hispania para poder expandir su fe. Entonces, ya en lo emocional, ya en lo tímidamente informativo, ya en lo clerical, entonces pues ya el terreno estaba, coloquialmente hablando, el terreno estaba preparado para que llegue a la clase política, pero para que llegue a la clase política, primero faltaba algo nacionalista, y eso se consigue a través del Cantar del Mío Cid en el siglo XII, primera obra de literatura castellana, romance, ¿correcto? Consistente en un cantar de gesta anónimo que relata las hazañas heroicas inspiradas libremente en los últimos días de vida del caballero castellano Rodrigo Díaz de Vivar el Campeador. Esto para exaltar al nacionalismo que pedía ya a gritos expulsar a los árabes. Entonces ya estábamos hablando ya de un castellano más que primitivo, de un castellano romance, ¿eh? Romance, sí, ya había llegado ya al mundo de la alta literatura, al mundo de la literatura nacionalista, que al fin y al cabo era el escudo intelectual de la lucha que, correcto, los hispanos continuarían para poder expulsar a los árabes. En el siglo XIII tenemos al Mester de Clerecía, primera escuela, o sea, ya llegó a la educación, ya llegó a la educación, primera escuela poética castellana y formada por los curas y personas cultas que componían una poesía erudita, con métrica fija, normalmente cuaderna vía y temáticamente de preferencia religiosa. O sea, ya el castellano romance, así como había llegado al emocional, a lo tímidamente informativo, a la curia
y a la cuestión nacionalista ya había llegado prácticamente a las esferas más altas. Justo lo que los reyes católicos querían, porque en realidad los reyes católicos se alimentaban intelectualmente de tanto asesor y de tanto cortesano estaba con ellos en palacio. Entonces, prácticamente, si había llegado a través del menester de clerecía al mundo intelectual y al mundo superlativamente culto, entonces podríamos afirmar que había llegado a las cortes de los reyes. Increíble, figúrate tú. Ahora mira lo que sucede. En el año 1200, del año 1252 al año 1285, impera en los reinos hispanos Alfonso X el Sabio, rey de Castilla y rey de Aragón. ¿Y sabes qué hace él? Ah, pues tanto mío sí, tanto menester de clerecía, convierte el castellano en lengua oficial. Ojo, tú lo lees así nomás, lo convirtió en lengua oficial, pero acá hay un cambio dramático en el pensamiento del español. Lengua oficial. Ahí hay dos palabras que voy a analizarlo contigo. Lengua, o sea que ya es una lengua, ya está consolidada, ya tiene una morfología, ya tiene una sintaxis, ya tiene una semántica y una lexicología, ¿cierto? Ya es un sistema, ya es un código, ya llegó a todos los lugares, toponímicamente hablando, y llegó también a todos los estratos. Entonces, es lengua porque es autónoma, porque es código, porque es sistema, porque es condición, porque es social y porque es psíquica. ¿Y por qué psíquica? Porque la abuelita dice, antes de hablar, primero piensa. Entonces, a partir de esta época, los críos ya tenían como lengua materna al castellano. En esta época, los críos, los niños que nacían, aprendían el castellano como lengua, ¿correcto? Y ya no, entre comillas, sabían casi nada del visigodo, menos del latín, tampoco del árabe. Pero todavía no era oficial hasta que cuando Alfonso lo convierte en oficial. ¿Y qué significa oficial? Que en la institucionalidad hispana se tenía que hablar y escribir en castellano. Entonces te leo. Alfonso X el Sabio, rey de Castilla y rey de León, la convirtió en lengua oficial, todavía no nacional, oficial. Es decir, que tenía que hablarse en las instituciones jurídicas y jurisdiccionales de este reino de Castilla y rey de León. Y constituyó la Escuela de Traductores de Toledo, en donde surgió el castellano alfonsino en honor a Alfonso. Y se redactaron el lapidario, las 7 partidas, general historia y la primera crónica en lengua castellana. Ya en el siglo XV, o sea, en los años 1400, los reyes católicos, se les denomina así porque con su matrimonio se unificaron los reyes de Castilla y de Aragón, declararon al castellano como lengua nacional. Hábil Alfonso previamente porque convirtió al castellano en lengua oficial. Primero las instituciones tenían que hablar la lengua oficial, esta era el castellano, para que a partir de allí, correcto, y con ese tremendo abanico de posibilidades, estos ya se explayara. Profesor, pero no es que el pueblo ya hablaba el castellano, sí, pero ya era hora de que castellano llegara a las escuelas, ¿cierto? Para que los chicos ya no aprendieran el castellano, que de por sí era castellano lo que el vecino hablaba, sino su morfología, su sintaxis, su semántica y su lexicología. O sea, la lengua como sistema. ¿Me estás entendiendo? Muy bien. Al poco tiempo que el castellano llegó a la educación del pueblo, ya formalmente, entonces a los reyes católicos no les quedó otra cosa que convertir al castellano en lengua nacional, hablada ya por todos. Y ya era hora, pues, ya era hora de que este brazo auxiliar del gran poder que es la lengua española o lengua castellana, me rectifico, española todavía no, fue a partir de 1713 castellana,
sí sirviera a los apetitos de los reyes y del pueblo hispano para que pudieran expulsar definitivamente a los árabes. Tú sabes que si un pueblo se mantiene unido a través de una lengua es mucho mejor hacer gestas. Y definitivamente el año 1492 ha sido el año, entre comillas, perfecto de España. ¿Por qué? Por las siguientes razones. Antonio de Nebrija publica en Salamanca la primera gramática de la lengua española, pero no dice la primera gramática de la RAE, sino de la lengua española, Antonio de Nebrija, imagínate tú. ¿Ah? Y por cierto, que vino a ser la primera gramática de una lengua europea. En ese mismo año se descubre América. ¿Mm? Y los árabes son expulsados definitivamente por la derrota sufrida en Granada. De aquella época me recuerdo de Balduino, que si no me equivoco fue el último moro que estuvo en España. Y su mamá que le decía, ¿de qué lloras, no? ¿Por qué estás llorando? Lloras como mujer lo que no has sabido defender como hombre. Balduino, ¿cierto? Si no me equivoco, esa es la historia, ¿no? ¿Qué le dijo la mamá a Balduino, el último moro? Cuando vio que perdió su pequeño reino musulmán, lloras como mujer lo que no has sabido defender como hombre. Entonces, en 1492, pues el año dorado de los españoles, ¿no? La primera gramática, no de la RAE, sino de Antonio de Nebrija, dedicada a su pueblo, el descubrimiento de América, y los árabes son expulsados definitivamente por la derrota sufrida en Granada. Como comprenderás, este castellano, entre comillas, es el que se exporta a América. Por eso nosotros hablamos el castellano. Todavía no he hablado de española, he hablado de España, que es otra cosa. Y tú sabes que los españoles arrasaron con el oro de los incas, que básicamente llegaron a la realeza, correcto, no exactamente al pueblo. Al pueblo llegó por goteo, pero tú sabes que así sea por goteo, si hay oro, hay un descanso emocional. Y cuando hay un descanso emocional en una sociedad, entre comillas, aparentemente rica, a la larga por el oro que robaron de los incas, entonces tú sabes que los genios, los intelectuales empiezan en este tipo de sociedades descansadas a generarse más. Entonces justamente se da el siglo de oro español, que no es un siglo cronológico de 100 años, sino que abarca desde el siglo XVI hasta el siglo XVII, se da ese siglo de oro español. Y ahí pues lucen Lope de Vega, Cervantes, el capitán no el Inca Garcilaso de la Vega, Quevedo y Calderón de la Barca. Obviamente pues con un semejante bonanza económica, ya no todos tenían que ser pues soldados, ¿no? No todos tenían que ser obreros, ya tenía que haber intelectuales. Además, estos señores de una u otra manera eran financiados por los reyes, porque venían a ser pues las caras intelectuales del nuevo reino para dar la imagen de solvencia completiva ante el mundo, ¿no? En esa época que se decía que el reino de España era poderoso no solamente por el oro extraído de los incas, sino que era poderoso hasta culturalmente. Pero tú sabes que en realidad el siglo de oro se gestó por la tremenda bonanza económica. Y la verdad, ahora, yo no voy a dejar de admirarme por Lope, por Cervantes, Garcilaso, Quevedo y Calderón, pero la verdad es que esta bonanza económica y este rostro intelectual de esa vieja España se empodera casualmente con apoyo de los reyes católicos interesados en darle esa imagen de poder a su reino, ¿correcto? Pero sigamos. En el año 1611 se produce el primer diccionario general monolingüe del español, pero todavía no de la RAE, ¿correcto? O sea, que cuando en el año 1713 se crea la RAE, hace rato que ya había un diccionario y una gramática, correcto. Pero la RAE tenía que producir su propia gramática, no negando a lo otro, sino ya de una manera oficiosa, ¿sí? Y su propio diccionario, no negando a la otra, sino de manera
oficiosa, de manera lingüísticamente oficial. En el año 1713 se crea la Real Academia con el lema limpia, fija y de esplendor, con el objetivo de asignar al español de una norma ya definitiva y evitar usos incorrectos que todavía se daban, ¿ah? Correcto, muy bien. Es así como en el año 1726 al 1739 se produce el primer diccionario de la RAE, que nada tiene que ver con el diccionario del año 1611, con el nombre de Diccionario de Autoridades. En el año 1741 se produce la primera ortografía de la RAE, dejando constancia que anteriormente no se había escrito ninguna otra ortografía, salvo un anexo que estaba en la gramática de Antonio de Nebrija. Pero es en el año 1711 en donde se redacta y se expone la primera gramática de la RAE, distinto a la gramática de Nebrija, no para negarlo, sino para actualizarlo y purificarlo, 1771. Podríamos decir entonces que este nombre de lengua castellana en el año 1713 pasó también a denominarse lengua española. Y no porque proceda, entre comillas, de España, porque de España proceden otras tantas lenguas romances, sino española por el nombre de la institución. Por eso es que nosotros hablamos castellano o español, castellano culturalmente, históricamente, y el español legalmente. Muy bien, te estoy exponiendo sí o sí, solo sí en consideración a la verdad, y la secuencia ha ido de a pocos y como debe ser, lo suficiente como para que el alumno entienda sustrato, estrato y superestrato. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? Y ese proceso en realidad hartamente político que hizo que el castellano romance se convirtiera en lengua oficial y finalmente en lengua nacional. En lengua oficial con Alfonso y en lengua nacional con Fernando e Isabel. ¿Quedó claro? Muy bien. Y algunos datos interesantes ya para terminar esta parte de la clase. El castellano o español es la segunda lengua en cantidad de usuarios en el mundo presencial y es la tercera lengua en cantidad de usuarios en el mundo virtual, luego del inglés y del chino. Hay 580 millones de hablantes. Quiero precisarte que este PPT lo escribí hace un año. Ya deben estar bordeando los 600 millones más bien. Y es lengua oficial en 20 países. Empero, lengua oficial, empero se habla en 30 países, en 10 de ellos no de manera oficial, pero los castellanos, me refiero a los hablantes, se están incrementando en Marruecos, se están incrementando en Turquía, se están incrementando en Marruecos, en Turquía y en Israel. Me comentan que ahora está de moda en grandes sectores del Estado de Israel hablar en castellano, como que eso los europeiza. Y lo mismo también ha sucedido con los marroquíes. Y entiéndase que los marroquíes fueron, entre otras tantas etnias, musulmanes, ellos finalmente los que dominaron a la vieja España, árabes. Pero ahora los marroquíes hablan castellano, ¿correcto? Israelíes, no israelitas, porque el término israelitas es de antaño, los israelíes también, y en Turquía también. Ah, ¿por qué? Porque seguramente pues quieren europeizarse, pues, ¿no? ¿Cierto? Muy bien. Entonces, cuidado con el examen de admisión, ¿ah? Es lengua oficial en 20 países, pero en realidad se habla en otros 10 países de manera extraoficial, seguro por influencia cultural, así como aquí todo el mundo quiere estudiar el chino mandarín, ¿verdad? Muy bien. Ya, muy bien. Y el castellano español es uno de los 6 idiomas oficiales de las Naciones Unidas. El escritor castellano más traducido del mundo es nuestro queridísimo Gabriel García Márquez, ¿no? El gran Gabo, con su obra, pues, 100 años de soledad. Hace un rato les he expuesto sobre el léxico heredado, que está constituido por el latín, el visigodo y el árabe, que en buenos términos viene a ser consecuencia del proceso de las lenguas prerromanas primitivas, no primitivas, del latín,
vulgar, del latín hispano, del latín español, del castellano primitivo y del castellano romance. ¿Sí o no? Ya. Pero además de ese léxico heredado, ¿verdad? Que abarca el sustrato, estrato y superestrato, hay un léxico adquirido que es otra cuestión, ¿ah? El léxico adquirido es el léxico que incrementó la lengua española y ya no por guerras ni dominaciones, sino por relaciones básicamente comerciales. Y es así como del griego tenemos a la palabra acróbata, ángeles, botica, carácter, máquina, poema, yeso, museo, bacteria, electrónica, otitis y otros. Quiero otra vez resaltar, no vayas a pensar que en el griego de otrora esas palabras se dicen así. No, esas ya han tenido cambios fonéticos, se han adaptado al sonido español. Correcto, muy bien. Pero en las lenguas originales no son así. Correcto, muy bien. Carácter, ¿no? Carácter cambia a carácter, por ejemplo, ¿no? Museum a museo, ¿verdad? Ya, del germano. Y proceden tropa, falda, jabón, guerra, estaca, brasa, guardia y espuelas, lo que tú hablas, proceden a la larga del germano con ciertos cambios fonéticos. Del italiano, bandido, diseño, maceta, piñata, serenata, traficar y otros. De pronto me vas a cuadrar y me vas a decir, profesor, el germano no es el visigodo y el italiano no es el latín. No, no estás entendiendo. Este germano y este italiano no es el visigodo ni es el latín. En todo caso, este germano procede del visigodo y este italiano en alguna medida procede del latín. Pero cuando te digo que procede del germano y del italiano ya no es por el proceso histórico, sino por el proceso comercial, porque la vieja Alemania y la vieja Italia tuvo también su propio proceso que no es menester hablar de ello en esta clase. Del francés, procede lo que hoy decimos banquete, moda, debate, sargento, vinagre, monja, afiche y otros. Del inglés, corporación, líder, reportero, turista, festival, cheque, meeting, club y otros. Del gallego, que es una lengua romancia, arisco, bandeja, almeja, vigía, biombo, caramelo, carabela y otros. Del catalán, que es otra lengua romance, paella, cuartel, pólvora, esmalte, butifarra, forastero, clavel y otros. Desde algún punto de vista podríamos decir que nosotros hablamos varias lenguas, pero eso no es cierto. Hablamos palabras que proceden de otras lenguas que se castellanizaron fonéticamente. Pero esta es una invitación a la investigación, pues, ¿no? Por ejemplo, te doy un ejemplo de los peruanismos, que en realidad yo no estoy de acuerdo con ese término, debería llamarse quechuismo, ¿no? Quechuismo, ¿verdad? Y procede calato, chacra, palta, pampa, boa, colca, cuy, carpa, loro y otros. Por ejemplo, lo que nosotros decimos en castellano calato en el mundo quechua es cala, y cala significa desnudo. ¿Me permiten 30 segundos? Un ratito, ¿ya? Por favor. Eh, bien, te decía que calato viene de cala, quechua. Seguro que más de un chico que tiene abuelitos que hablan esta lengua afirmarán que calato viene de cala, que es cala, desnudo. Correcto, por eso el verdadero nombre del perro es perro cala, aunque algunos dicen que es perro viringo. Estoy hablando del famoso perro chimo, el perro peruano. Te comento 5 segundos eso, ¿no? En realidad es no es chino, porque de chino no tiene nada, es mentira, es perro chimo, porque abundó en la cultura chimú, pero su otro nombre es perro cala, calato, quechua. Pero a decir verdad y en honor a la verdad es perro viringo porque ahí se originó el término perro viringo, ¿correcto? Muy bien. Entonces, estoy dando un ejemplo. Del náhuatl, guacamole, tomate, papaya, chocolate, galpón y otros. Mira, son palabras que tú las dices ahí, no sabías su procedencia. Del tupi, piraña, tiburón, maraca y otros. Y del arahuaco, cacique, yuca, colibrí, tabaco y otros. Por eso es que aquí no ha habido caciques, ha habido curacas, ¿correcto? Pero
los españoles que vinieron a dominar al mundo incásico, les decían caciques, porque ya estos españoles habían estado prácticamente en otros lares de este mundo americano. Entonces al curaca le decían cacique, y los mismos curacas se dejaban decir caciques. Mira, las palabras y las lenguas son tan, pero tan interesantes que te invitan a distintos análisis, ¿no? Era curaca, sí, era cacique, bueno, a la larga sí, porque sencillamente el viejo español le denominaba de esa manera porque ya había estado en otros lares de América en donde se decía cacique al jerarca, y por homologar al curaca le decían igual, y hasta los mismos curacas se dejaban decir caciques, pero en realidad no eran caciques. En el mundo incásico no existía la palabra cacique, sino curaca. Correcto, muy bien. Yo creo que tengo un tiempito para darles un pequeño plus. He terminado de explicarles, pero me llena de emoción enseñarles un poquito la historia de la lengua en el Perú. No sé, ustedes me dirán, yo tengo unos 10 minutitos para eso. ¿Continúo o ahí lo dejo, el show de la historia y de la lengua? ¿O continúo? Díganme ustedes, ¿lo dejo ahí o continúo? Porque ahora te quiero contar la historia de la lengua, pero en el Perú. Empiezo, díganme que sí, díganme que no. Vamos, chicos, motívense, respondan por el chat, correcto. ¿Qué me dicen? ¿Continúo con la historia de la lengua en el Perú? No hay respuestas, lo dejo ahí entonces, a menos que me digas que sí. Muy bien, voy a continuar. Continúo. Entonces, la lengua española, queridos alumnos, o en este caso, siempre voy a pedir perdón, siempre voy a pedir perdón, la lengua castellana, porque el español es el nombre que recibe desde 1713, ¿verdad? El castellano llega al Perú con los españoles, pero que conste que los españoles no conquistaron al Perú, los españoles conquistaron al Tahuantinsuyo, al mundo incásico, ¿ya? Ahora, el virreinato se llamó el virreinato de Perú. Bueno, pues, entonces, ¿cómo es la historia de la lengua en Perú? Veamos. En el Perú hay dos lenguas por su procedencia, dos lenguas por su procedencia. Tienes que aprender a leer. No dice que en el Perú hay dos lenguas, sino por su procedencia. Amerindias y no amerindias. Las no amerindias vienen de otro continente y las amerindias son de este continente. Las no amerindias son dos, la nacional y las no nacionales. ¿Cuál es la lengua no amerindia nacional en el Perú? El español, porque todo el mundo sabe, ahora sí ya puedo hablar del español, porque todo el mundo sabe que el español o castellano viene de la península, de otro continente. ¿Y por qué se llama no amerindia? Porque viene de otro continente. ¿Y por qué se le llama nacional? Porque es nuestra lengua legal, constitucional, positivista, reglamentaria, normativa, política. ¿Y cuáles son las lenguas no amerindias de otros continentes no nacionales? Porque no son legales, pero sí francamente culturales. Y hay que aprenderlo sí o sí, ¿ah? El inglés, el francés, el portugués, el italiano y el chino. Te dejo constancia que estas lenguas no amerindias, porque vienen de otro continente, que son no nacionales, porque no son, legales, son francamente culturales, y todo joven que se precia de tener estabilidad con el tiempo debe aprender una o dos o más de estas lenguas. Ahora bien, ¿qué aprenderán, no? Porque hay inglés británico y inglés norteamericano. ¿Y qué francés, no? Porque hay el francés clásico y el francés mediterráneo. Del portugués nada tengo que decirte, del italiano nada tengo que decirte. ¿Y qué chino aprenderán, no? Porque el chino preciado es el chino mandarín y es uno de los 5 dialectos chinos que existen. Y ojo, que cuando te hablo del inglés, que te he hablado del británico y del norteamericano, pese a que en los mismos Estados Unidos existen 50 dialectos del inglés, 50. El que habla el inglés en Miami habla un tanto distinto al inglés que se habla en California. ¿Ah? Es distinto, ¿ah? Bueno, regresemos al tema. Entonces ya hemos estudiado las no amerindias, nacionales y no nacionales. La nacional, el español por ser legal, y las no nacionales porque no son legales, pero son francamente culturales y auspiciosas. Ahora vamos a las amerindias, procedentes de este continente. Tenemos a dos amerindias, a las andinas y a las
amazónicas, y ello en correspondencia a la cuestión territorial, ¿correcto? Estas lenguas andinas y amazónicas, que son amerindias propias de nuestro continente y básicamente de nuestro país, constituyen 19 familias o troncos lingüísticos. 19 familias o troncos lingüísticos, de los cuales 17 son amazónicas, de las cuales 17 son amazónicas y 2 andinas, ¿correcto? Otra forma de entender a estas 17 familias o troncos lingüísticos amazónicos y 2 andinos es que en total revelan 48 lenguas. O sea que en el Perú se hablan 48 lenguas amerindias, 44 amazónicas y 4 andinas. 44 amazónicas y 4 andinas. Por consiguiente, el Perú es un país multilingüe. Increíble, pero mira lo que no valoramos. Casi ningún país en el mundo tiene 48 lenguas. El Perú es un país multilingüe y por eso el Perú es un país pluricultural. ¿Correcto? ¿Y por qué es pluricultural y multilingüe? Respuesta sencilla, bingo, porque es un país biodiverso. Entonces, lo biodiverso y lo distintivo de su ecosistema ha propiciado que hayan un montón de lenguas. Y si hay muchas lenguas, a la par pues hay muchas culturas. Pero mejor continuemos. 44 amazónicas y 4 andinas. Seguramente ustedes quieren saber cuáles son. Empecemos por esto. Las andinas son 2. El quechua y el aru. La familia lingüística del aru tiene 3 lenguas. El aymara, el jacaru y el cauqui. El aymara hablado en Puno y el cauqui y el jacaru hablado en Yauyos, Lima. Pero entre Puno y Yauyos distan cientos de kilómetros. ¿Cómo es entonces que el aymara es lengua prima del jacaru y el cauqui? Sucede que en alguna época hubo sentencias, entre comillas, judiciales, y a los condenados, correcto, se les desterraba, se les expulsaba. Y es así como muchos aymaras fueron coloquialmente hablando a parar a Yauyos, a cientos de kilómetros, cárceles, correcto. Y de pronto Yauyos y Lunahuaná eran cárceles del mundo aymara. Entonces ahí llegaron los desterrados hicieron familias, se establecieron ahí, y el aymara propiamente dicho se transformó, se metamorfoseó, se dialectizó y se generó el cauqui y el jacaru. Tú dirás, profe, pero si los mandaban a Yauyos y a Jacaru, premio pues para los delincuentes. No, pues, es que para el mundo andino, desterrarlo a una zona de abundante vegetación y de abundante calor, más bien para ellos era un castigo, porque ellos estaban acostumbrados a sus auquénidos, a su ichu, etcétera, ¿verdad? Entonces, por eso se justifica que el jacaru y el cauco son primas menores de la aymara por la cuestión histórica que te he manifestado. Y por cierto, también el aru se hablaba y se sigue hablando en Chile y en Bolivia, ¿correcto? La familia lingüística del quechua tiene solamente una lengua, que es el quechua propiamente dicho, pero con 3 dialectos. Y esos 3 dialectos son el Waiwash, el Yunga y el Chinchay. El Waiwash hablado en Ancash, en Huánuco, en Junín, en Pasco y en Lima. Cajatambo y Oyonga. El Yungay en Lambayeque, La Libertad, Cajamarca y Lima, en Yauyos. En Yauyos, imagínate, o sea que en la provincia de Yauyos se habla la familia lingüística quechua Yungay y se habla la familia y se habla el jacaru y el cauqui de la familia lingüística del aru. Me olvidaba, el jacaru se habla en Tupi, distrito de Yauyos, y el cauqui en Cachuy, distrito de Yauyos. Continuamos. El chinchay es el tercer dialecto quechua y de pronto el más importante, no he dicho el mejor, el más importante políticamente, porque es el que se hablaba y se sigue hablando en Cusco, capital del imperio incaico, y en las regiones aledañas, ¿no? En Huancavelica, Ayacucho, etcétera, además en Ecuador, Bolivia, Argentina y Colombia. Como tú habrás escuchado, he dicho Guay, Guas, Yunga y Chinchay. El quechua es grave, por lo tanto es Sacsayhuamán, no es Sacsayhuamán, como tanto periodista pituquito dice en la televisión. Eh, Dicen pues Sacsayhuamán, cuando es Sacsayhuamán. Entonces, estudiar 5 años en una universidad pituca para terminar hablando mal es, francamente, un gran ejemplo de lo que es la imbecilidad y la estupidez, ¿verdad? Es grave, acento grave.
Por lo tanto, díganle a su amigo Guamán, que en realidad no es ningún Guamán, es un Guaman, es un Guaman. Y te voy a decir, el apellido quechua no es Vilca, es Vilca, Vilca, ¿cierto? Vilca, Guaman. Para contarte además que hay un tremendo cuentazo, eso que tú conoces como pantanos de Villa, no debería llamarse pantanos de Villa, porque para empezar ahí no existió ninguna villa. Es más, en Lima jamás ha habido villa. Villa es un conjunto de, entre comillas, casitas o casuchas. Ni siquiera el cercado de Lima, porque estaba cercado, ¿correcto? Eh, se podría decir que es una villa, porque ahí habían casas aristocráticas con balcones incluidos. Tú te puedes dar un paseo por el centro de Lima ahora, más tranquilamente después de la pandemia. Sin embargo, le ponen las 3 veces coronada villa. Imagínate tú qué escándalo, qué sinvergüenzas estos españoles, las 3 veces coronada villa. Pero más sinvergüenzas son con pantanos de villa. En realidad, estos eran pantanos de los incas, se llamaban pantanos de Vilca, porque el apellido Vilca, que es grave, tú ya sabes que el quechua es grave, significa sagrado, pantano sagrado, ¿cierto? Pero los españoles, encima de la palabra Vilca, pusieron villa para tapar el aporte de la lengua quechua. Y no solamente eso, tú te vas a Ayacucho y vas a ver un montón de iglesias católicas, ¿correcto? Que están encima de vacas, de vestigios incas. Entonces, pues la religión encima de la religión y la lengua encima de la lengua. Qué sinvergüenzas estos españoles, pero no los critico más porque más de un historiador me diría que eso ha sucedido en los diversos pueblos. Entonces, yo no quiero pecar de chauvinista, pero en realidad esto se ha dado en los más diversos pueblos en el proceso histórico, correcto, indistinto. Pero al pan pan y al vino vino. Pero continúo, correcto, ya para terminar. Las familias lingüísticas amazónicas son 17 y abarcan a 44 lenguas. Sin embargo, los que tienen más usuarios son el Ashánica, el Shipibo y el Aguaruna. Pero así como hay más usuarios, también hay lenguas en proceso de extinción. Y las lenguas amazónicas en proceso de extinción son el Ixconagua, el Cocama, el Cocamilla, el Culina y el Amahuaca. ¿Por qué? Por la intromisión del hombre occidental o el hombre de la metrópoli en el Amazonas, ¿no? Que se dedican a explotar a diestra y siniestra, entre otras cosas, a los árboles, correcto, generando que estas comunidades coloquialmente se vayan en estampida y miembros de la misma comunidad se divorcien socialmente. Entonces, al divorciarse socialmente y expandirse, y a no poderse comunicar más, francamente estas lenguas amazónicas están en proceso de extinción, más las lenguas andinas que están en proceso de extinción, estas lo están por otro problema. Sucede que los vecinos de Cachuy y de Tupe, que hablan el cauqui y el jacaro respectivamente, no vienen a Lima porque ya son de la tercera edad. Pero mandan a sus nietos a Lima y estos nietos sientan sus reales en la vieja Lima, ingresando a San Marcos y a la UNI básicamente. ¿Ah? Y estos chicos que algo saben de cauqui y jacaru, ni por asomo quieren hablar sus lenguas de sus padres y sus abuelos, porque la lengua materna de ellos ya es el castellano, ¿no? Ni por asomo quieren decir algunas palabritas en cauqui y jacaru en Lima porque están limeñizados, ¿correcto? Entonces, las lenguas andinas en extinción, el cauqui y el jacaru, lo están a diferencia de los amazónicos, por alienación. Es la verdad, por alienación. Ahora tú te vas a Cachuy y a Tupe, que son distritos de Yauyos, y solamente las personas de 60 años para más hablan esas lenguas. Yo le doy a las lenguas andinas, al cauqui y el jacaru 20 años más, y ahí queda. Y estas lenguas amazónicas, que están líneas arriba, de pronto ya han desaparecido, ¿ya? ¿Mm? Listo. Datos del quechua, gracias por la clase. El nombre es quichua, o realmente runa simi. Tiene acento grave y solamente tienen 3 vocales. Allí refiere una palabrita monosilábica para que te acuerdes. Miau, iau. Carece de artículo, carece de preposición y de conjunción, o sea, no tienen conectores. El OD aparece antepuesto al verbo, por eso vas a escuchar a varias personas que en vez de decir yo compré pan, dicen yo pan compré, porque están hablando en castellano, pero todavía están pensando en su lengua materna, que es el quechua. Es aglutinante el quechua porque su raíz maneja un montón de sufijos, más que en el español. Tremendo, ¿ah? ¿Eh?
Huasi es casa, pero Huasi es mi casa, Huasijuna es mis casas, Huasi Guanapac son para mis casas. Entonces, de pronto, ahí está la justificación del por qué no existen preposiciones y conjunciones. Prefieren masificar sufijos al costado de la raíz para dar esos significados. Y no tienen diptongo, por lo tanto, tu amigo no se llama Guamán, sino es Guaman, Guaman, sin diptongo. Tú sabes que el diptongo son dos vocales en uno y es grave. Es Guaman, que significa halcón, así como Vilca significa sagrado. Termino, chicos, termino. Wow. En el Perú hay 48 lenguas, 44 amazónicas y 4 andinas, 55 pueblos originarios, 39 ecosistemas y 11 ecorregiones. El Perú es un país multilingüe, pluricultural y biodiverso, y sin incurrir en chauvinismo, te voy a decir que el Perú es el país más rico del mundo. Sin embargo, no lo valoramos. Y ahora tenemos el problema a mediano y largo plazo, que es el problema del agua, del uranio y del litio. Santo Dios, si nos quitan eso, ¿en dónde está la soberanía nacional? Ustedes son los implicados como nueva generación para que cuiden el agua, el litio y el uranio establecidos en nuestra tierra. Bueno, datos históricos. A inicios de la era cristiana, el año cero de la era cristiana, en esta parte del mundo se hablaba el proto-quechua, el proto-aru, el puquina y el arawak. Desapareció tempranamente el puquina, pero te voy a contar que los incas de la realeza hablaban obviamente el quechua, pero entre los miembros de la realeza hablaban el puquina, que había ya desaparecido, pero que ellos lo adoptaron para que solamente entre ellos se puedan entender. Y cuando el pueblo escuchaba al inca, lo escuchaba en quechua, pero al terminar las grandes reuniones, correcto, como reuniones comunitarias, la realeza hablaba en puquina. Y tú sabes lo que decía el pueblo ignorante. Oh, los apus están hablando. En realidad sucedía que los incas, para que el pueblo no le pueda entender, hablaban en puquina. Y te cuento que el proto quechua del año cero procede de lo que los sanmarquinos le decimos el pre-proto quechua. Y el pre-proto quechua no sería sino lo que se hablaba en Caral. Imagínate tú. Y el pre-proto quechua que se hablaba en Caral, correcto, todavía tiene un antecedente, lo que se hablaba en Bandurria. Y Bandurria es un centro poblado que está a 150 metros del mar. Y eso que se hablaba en Bandurria, que ya no tiene nombre, habría procedido de Oceanía, obviamente. Lo que quiere decir que el quechua, al fin y al cabo, procedería de Oceanía. Y el arawak, que se habla en la Amazonía, de la que devino un montón de lenguas amazónicas, estaría asociado con el maya, con lenguas de tribus norteamericanas, y estas procederían a la vez de Asia, y habría llegado por el estrecho de Bering. Es un tema totalmente increíble. Y te demuestro eso, así como aquí, en esta parte del mundo, hay Machu Picchu, en Oceanía hay Machu Pinchare, correcto. Así como acá hay Tupac Amaru, en ese mundo hay lo que es el Topamaro. Es increíble, pero hay más de 70 términos con similitud fonética. Usuarios de la lengua en el Perú, actualmente del quechua, 11 millones, y la literatura quechua, en realidad oral, por cierto, es el Ollantay. Algunos dicen que los quipus son escritura, y hay que entenderlo finamente. No son grafemas porque no son letras, pero ¿son escritura o no? Sí son escritura, porque al momento de decodificar los nudos de los quipus, tú oralizas, y cuando tú oralizas, estás oralizando algo, correcto, que está en nudos. Entonces, eso sería escritura. ¿Cómo nudos van a ser escritura? Por supuesto, los jeroglíficos no eran grafemas, y es escritura. El cuneiforme y los ideogramas chinos no son grafemas, pero son escritura. Entonces, hay que ser amplios de cerebro. Los quipus serían escritura, más no grafemas, pero serían escritura. Correcto, muy bien. Culminé, jóvenes. Las preguntitas, rápidamente te doy la respuesta, ¿sí? Me permiten un segundo, por favor, mis estimados alumnos. Respuestas. Vamos a ver. Me esperan un segundo, ¿ya?
Y, a ver, vamos a ver, ¿sí? Ahí está. Los dioses nos amparan. Vamos a ver. Primera pregunta, les doy la respuesta. La primera, segunda pregunta son para que ustedes lo desarrollen. La pregunta número 3. Elija la correcta afirmación acerca de la lengua española. En la 3 es la D. La lengua castellana sufrió una evolución a partir de la lengua vulgar. Escriban, por favor, 3 dedos. A partir del latín vulgar o sermo rusticus. 4. Indique la serie de lenguas prerromanas. ¿Cuál es la respuesta de las lenguas prerromanas? Vamos, ¿cuáles son? Indique la relación de lenguas ibéricas prelatinas, o sea, prerromanas. 4 es la B. 4B, vasco, fenicio y celta. Sí te he enseñado. Señale la opción que tiene lenguas romances, o sea, lenguas que procedan del latín. En la 5, la respuesta es la C. El provenzal, el portugués y el sardo proceden del latín. Repito, 3 dedos, 4 besos, 5 casas. ¿Cuáles son palabras que solamente procedan del latín? A ver quién me dice. La pregunta 6. Me quedan 3 minutos, chicos. ¿Cuáles son las palabras que solamente proceden del latín? ¿Quién me dice? Pregunta 6. Más evidente no puede ser. Repito, 10 segundos, no te doy más tiempo de las 6. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuáles son palabras que proceden del viejo latín? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Se acabó el tiempo. La respuesta de las 6 es la D, forum y campus. 6 dedos. 7. Lectum era en la lengua originaria y se convirtió en lecho. Damnum era la lengua original y se convirtió en daño. La respuesta en la 7 es la B. Profesor, ¿y por qué palatización? Todo aquello que se convierta en che y en ñ es palatización. No se olviden. 8. Metátesis. La respuesta en la 8 es dedo. Dedo. Sucede que dice pater y pater se convirtió en padre. Si tú te das cuenta, en pater la T está encabezando la segunda sílaba en latín y la R está al final. Empero, correcto, la R en padre de estar en la final corre al medio. Entonces, mira, intercambio de sonidos. La R final pasa a formar en castellano propiamente dicho la R en medio. A eso se le llama metástasis, intercambio de sonidos. Pauco se convierte en poco y Augustum, también es latín, se convierte en agosto. Si te das cuenta, en Augustum hay diptongo en lengua original y en Pauco hay diptongo, pero el diptongo desaparece en castellano, poco y agosto. A eso se le llama monoptongación, o sea, desaparece el diptongo. Entonces, repito, en la 7 es B, 8 es dedo, 9 es casa. En la 10 es al revés, si no me equivoco. Vamos a ver, bonum se convierte en bueno, se genera un diptongo. Y populum, que también es latín, se convierte en pueblo, se genera un diptongo. La respuesta es la A, diptongación. Diptongación. Así que hay palatización, metátesis, hay monoptongación y diptongación. En la 11, señale el enunciado en la que aparecen préstamos lingüísticos del mundo árabe. La respuesta en la 11, ¿cuál es? A ver, díganme chicos, para terminar bonito la clase, en la 11, ¿cuáles son palabras que procedan del árabe? 11, vamos. 5, 4, 3, 2, 1, 0. La respuesta es la B. ¿Cómo va a ser la D, Valerie? Maíz y papa, ¿cómo van a proceder del árabe? Es ajedrez y alcoba. He referido que palabras empezadas con A y especialmente con al, que es un artículo antiguo árabe, confeccionan palabras de procedencia de esa lengua en favor del castellano. 11, beso. 12, marque la enunciado en la que aparecen préstamos lingüísticos denominados americanismos. ¿Cuáles son palabras que proceden de este mismo continente?
Oye, eso está fácil. En la 12 es la B. Incas y Aymara. 12, beso. 13. El cambio de fermosura a hermosura o de folio a hoja. La respuesta en la 13 es la D, aspiración. Es hermosa, hoja, aspiración. Cuando tú dices hermosa y dices hoja, estás aspirando aire, la D. Termino la pregunta 14. Banco, cacique, aldea, ¿qué son? Uy, qué bonita pregunta. Banco es americanismo, ¿correcto? Muy bien. Y, perdón, banco es germanismo, germanismo. Cacique es americanismo. Ya tú has visto de qué lengua procede. Y los españoles por eso le pusieron a los curacas caciques. Y aldea es arabismo. Respuesta de la 14 es la D, dedo, muy bien. Y en la 15, elija la opción en la que aparecen países en las que se habla castellano. ¿Se acuerdan que le dije que el castellano es lengua oficial en 20 países? Ya, ahora yo recurro a ustedes para que me digan de los 10 países en que se habla castellano no oficial, ¿cuáles son 3 de esos? ¿Cuáles son 3? Creo que sí les dije, ¿eh? Les llegué a decir claramente, ¿no? ¿Cuáles son esos 3 países donde se habla el castellano, pero no oficialmente, pero un montón de gente lo está hablando en esos países actualmente? En la 15 es la A, en Israel, en Marruecos y en Filipinas. Repito, no es que sea lengua oficial en esos países, sino que ahora la moda es que en esos países se hable bastante el castellano. 15, pregunta A. Y ahí quedó la clase. Muchas gracias, chicos. Disculpen por haber abusado de su tiempo. Nos vemos. Gracias, maestro. Permiso, gracias. Nos vemos, chicos.